sabiendo no solamente que estás allí y que nos escuchas, sino que siempre estás listo para escucharnos. Te pedimos que tu Espíritu Santo se nos sea dado esta tarde para que podamos entender, para que Él conteste las preguntas que están en nuestro corazón y para que podamos saber más de ti, comprender más de ti, rendirnos más a ti, de manera que tú puedas prepararnos. En el nombre bendito de Jesús. Amén. La grabación ha comenzado y nosotros comenzaremos también con el estudio. El capítulo que estamos estudiando, que es el primer capítulo, se titula Las palabras más dulces de la tierra. Este sermón fue predicado por primera vez el 29 de mayo del 2010, quiere decir que tiene más de 10 años, pero es tan relevante hoy para nosotros como fue para las personas de ese tiempo y en ese país de Australia. Comienza diciendo, tan dulce es la voz del Señor que las aves guardan silencio. Muchos de ustedes reconocerán que esas son las palabras o parte de las palabras de un himno que se llama A solas al huerto yo voy. La voz de Jesús es tan dulce que aún la creación se aquieta y escucha. ¿Somos nosotros su creación? ¿Nos detenemos a escuchar su voz? La hora viene cuando Él hablará nuevamente y aquellos que no se han detenido para escuchar su voz hoy, serán entonces obligados a escucharla. Se hablarán estas palabras: bástate mi gracia. Esa voz glorificará a los redimidos y levantará a los justos de su tumba. Pero para los impíos, la experiencia será diferente. Leyendo ahora una cita del Conflicto de los Siglos, página 625, por la señora Elena G. de White. Allí se nos dice, ¿conocen esa voz que penetra hasta el oído de los muertos? ¿Cuántas veces sus tiernas y quejumbrosas modulaciones no los han llamado al arrepentimiento? ¿Cuántas veces no ha sido oída en las conmovedoras exhortaciones de un amigo, de un hermano, de un redentor? Para los que rechazaron su gracia, ninguna otra podría estar tan llena de condenación ni tan cargada de acusaciones como esta voz que tan a menudo exhortó con estas palabras: volveos, volveos de vuestros caminos malos, pues ¿por qué moriréis? Esto viene de Ezequiel 33:11. Oh, si solo fuera para ellos la voz de un extraño. Jesús dice, por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Proverbios 1, 24 y 25. Esta voz despierta recuerdos que ellos quisieran borrar, de avisos despreciados, invitaciones rechazadas, privilegios desdeñados. La voz dulce que consuela al justo no es dulce para el impío. No queremos, sin embargo, en lo que estamos leyendo aquí, dar la impresión de que tenemos que amar a Dios o servir a Dios o buscar a Dios porque le tenemos miedo a lo que va a suceder. No. Esto lo traemos a colación simplemente porque es la realidad que vivimos y la realidad que Dios vive junto con nosotros también, porque Él día a día, momento a momento, toda su existencia es en cuanto a tratar de alcanzarnos, tratar de llamar nuestra atención, tratar de que nosotros le respondamos. Eso es todo lo que hace y queremos que entendamos que eso es lo que Él hace, porque si Él no lo hiciera, nosotros no podríamos responder. Así que Dios está mostrando su amor en todos estos llamados, sea que les pongamos atención o que no lo escuchemos. De todas maneras, Dios sigue persiguiéndonos, sigue llamándonos. Volvamos nuevamente ahora al párrafo en que estábamos. Ellos conocieron la voz, ya que vino varias veces a ellos rogándoles con grandes súplicas al arrepentimiento. Y ahora
Oh, para ellos es solo la voz de un extraño, porque ahora están sin excusa. Las palabras de Jesucristo no son dulces para el pecador. Estamos ahora en la página 13 del capítulo 1. Me gustaría que en esta mañana, dice el que predicó, veamos si encontramos respuestas a la pregunta, ¿cuáles son las palabras más dulces de la tierra? Ese es el título del capítulo y lo que estamos buscando. ¿Cuál es la respuesta a esto? Comenzaremos nuestro estudio desde un punto de vista interesante al leer Filipenses 3, 4 a 6. Ese versículo está allí citado, está en el capítulo que se les envió y lo podemos leer allí. Pero antes de leerlo me gustaría tomar un poquito de tiempo para darnos a nosotros mismos como una idea, como algo que podemos seguir, algo que debemos seguir, es más. Para esto, quisiera hablarles del apóstol Pablo, quien también escribe en el libro de Filipenses. Pero el apóstol Pablo tuvo una experiencia. Y en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 17, está contando la historia de que estaba predicando en un lugar que se llamaba Tesalónica. Pero les tocó sacarlo de allí. Eso es lo que dice en el versículo 10. Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Berea era otro pueblo cercano, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. La razón por la cual Pablo y Silas tuvieron que salir de Tesalónica fue por persecución, por ser cristianos. Ahora en el versículo 11, allí viene el consejo que quiero que tomemos a pecho esta tarde. Fueron estos, habla aquí de los hermanos de Berea. Fueron los hermanos de Berea, vamos a poner allí, a interjeccionar, más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué sería que Pablo, entre todas las cosas que escribió, de un consejo tan espiritual, completo, constante, ¿por qué se detendría él a hacernos saber a nosotros aquí en el siglo XXI algo que sucedió con unos hermanos y que él los comparó a los hermanos de otro pueblo? ¿Qué es lo importante de esto? Veamos a ver. Estos fueron más nobles, pues recibieron la palabra. Oh, muy bien. Me alegro de saber que recibieron la palabra. Eso es significativo. Pero sigamos, dice. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. El apóstol Pablo definitivamente sabía de qué estaba hablando. Era un doctor de la ley, conocía la ley, era miembro del Sanedrín, el concilio más alto de los judíos. Pero los hermanos, aunque venían y los escuchaban y recibían con gozo lo que les decían, sin embargo, ellos sabían una verdad muy profunda, que para estar seguros de que lo que oímos, aun cuando suene muy bonito, aun cuando suene muy espiritual, aun cuando suene muy bíblico, sin embargo, tenemos que regresar a la palabra de Dios y compararlo, comprobar que lo que escuchamos es la verdad de la Biblia. Porque si no está de acuerdo con la Biblia, puede sonar muy bonito, puede ser muy espiritual en sonido o en lo que sentimos, pero si no cuadra con la Biblia, no tiene ningún sentido que gastemos el tiempo en ello. Entonces, eso lo digo porque en otros lugares ustedes van a ver que aunque estos están aquí citados, van a ver otros pasajes que se van a mencionar sin poner todo el versículo allí. Así que cuando ustedes vean un versículo, vayan a la Biblia, léanlo, porque así van a aprender más, se van a expandir sus horizontes en el entendimiento de la palabra de Dios. Vamos ahora sí pues a leer allí mismo, está ahí ya en el libro, página 13 estamos, y allí dice Filipenses 3, 4 a 6.
Este es el apóstol Pablo hablando. Y dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Bueno, entonces está aquí como haciendo una comparación. Y de lo que están hablando, él dice, si es de confiar en la carne que vamos, entonces las cualidades mías tienen el tope de todo. Si alguien quiere sacar la lista de sus cualidades, pueden sacarlas, pero escuchen las mías. Yo también tengo, dice él. Ya vamos a ver el punto que está haciendo aquí. Continúa ahora y empieza la lista. Número 1, circuncidado el 8º día. Muy importante. Del linaje de Israel, número 2. De la tribu de Benjamín, número 3. Hebreo de hebreos, número 4. En cuanto a la ley, fariseo. No se podía llegar más alto que eso. Número 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Lo que había recibido y lo que sabía, lo iba a defender. Y número 7. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Él se contaba como que no tenía ningún defecto en su vida en lo que tenía que ver con la ley. Perfecto. Sigamos leyendo ahora. El apóstol Pablo había leído la palabra de Dios y ella lo llenó con gran celo. Pensó que esa palabra era dulce. Pensó que era satisfactoria. Y como la ley de Dios, los 10 mandamientos estaban delante de él, él los miró y dijo, de acuerdo a esto, yo soy irreprensible. He hecho esto correcto. Aquello también. De hecho, todo esto lo he hecho muy bien. El fariseo mira la palabra de Dios en su ley y dice, ellas me son dulces, me hacen sentir a mí mismo dulce. En Lucas 18, 11 a 12, Cristo nos habla de la actitud de justicia propia que posee el fariseo. Aquí vamos a leer, y ahí está otra vez citado en su capítulo. Vamos a leer la historia que Cristo contó de 2 personas que fueron a orar al templo. Entonces, lo que vamos a ver es aquí lo que estas personas están diciendo en oración, especialmente uno de ellos, ¿ok? El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Noten, si estaban orando en el templo, debería decir que él estaba orando y hablaba con Dios. Pero ¿qué es lo que dice allí el versículo? Dice que el fariseo oraba consigo mismo. No estaba teniendo una conversación con nadie más, estaba teniendo una conversación con él mismo. Para eso podría haberse quedado en casa, ¿verdad? Podríamos decir. Vamos a ver qué era lo que decía. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Bueno, ya dijimos que el fariseo era un doctor de la ley, alguien que conocía las escrituras de principio al final. Alguien que sabía las razones y las explicaciones y lo podía predicar y lo podía enseñar y lo podía demostrar a todo el mundo. ¿Qué era un publicano? Un publicano era una persona que estaba encargada de recoger los impuestos del pueblo. Bueno, allí nomás como que ya empezamos a ver por qué él se comparaba con el publicano. Pero peor que esto, en ese tiempo, los judíos estaban bajo el imperio romano, así que los impuestos que se recogían se le daban al enemigo de ellos, al que había venido a usurpar el gobierno de ellos. Así que un publicano que estuviera recogiendo los impuestos y que no solamente eso fuera, sino que los recogiera para los enemigos que habían invadido, no era alguien que los demás amaban de a mucho. Y por eso él dice, no soy al menos como este publicano, que es como un traidor de nuestro pueblo. Eso era lo que significaba. ¿Qué más dice el fariseo? Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Leamos el siguiente párrafo. El fariseo
mira la letra de la ley y se compara a sí mismo con ella y dice, oye, está bastante dulce. Miren todo lo correcto y bueno que he hecho. Ayuno 2 veces a la semana, doy el 10% de todo, aún incluso del comino y de la menta. Contaba cada cominito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y el número 10 lo apartaba. Así de estricto era en lo que hacía. Y miren, dice él, no he cometido adulterio, soy justo, equitativo en todas mis transacciones, no he extorsionado a la gente y en nada soy como este publicano. El fariseo medita en la palabra de Dios y dice, esa palabra es buena, me gusta, me hace sentir bien. Mas, sin embargo, cuando a Jesús le preguntaron acerca de la ley, él dijo, ¿cómo lees? Esto se encuentra en Lucas capítulo 10, versículos 25 y 26. Allí encontramos que un doctor de la ley, o sea, alguien que conoce las escrituras muy bien, Lucas capítulo 10, versículos 25 y 26. Y Janet lo pondrá o ya lo puso en el chat para que ustedes lo puedan ver y leerlo de allí o copiar el texto para que después lo puedan estudiar. Lucas capítulo 10, versículos 25 y 26. He aquí un doctor de la ley vino, tentándolo y le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Pongámosle mucha atención a la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Pero eso no fue todo lo que dijo. También dijo, ¿cómo lees? Quiero que pongamos atención a estas dos preguntas por un segundo aquí, porque Jesús no solamente preguntó, ¿qué es lo que estás leyendo? Sino, ¿cómo lo estás leyendo? Eso es tan importante como el qué. Porque si leemos algo y le estamos poniendo en nuestra propia mente la inflexión de la voz, la altura, el volumen de la voz o un llanto o algo, lo vamos a entender de una forma. Pero si lo estamos leyendo como que alguien está dando un mandato, pues lo vamos a escuchar de otra forma. Y Jesús dijo, ¿qué lees en la ley y cómo lo lees? Es muy importante. Sigamos entonces ahora. De acuerdo con la ley, Pablo afirmaba ser irreprensible, pero cuando se encontró con Jesucristo, él pudo ver la ley de Dios como verdaderamente se muestra hacia el pecador. Y si vamos a Romanos 7, 7 a 13, y está todo allí citado, no tienen que abrirlo en la Biblia, veremos su experiencia. Y esta experiencia en particular fue muy profunda. Y al considerar lo que ahora estoy compartiendo con ustedes, me encuentro con la comprensión de que muy pocos cristianos han vivido esta experiencia como se debe vivir realmente. El apóstol Pablo amaba la ley, pensaba que la había guardado, pero cuando comprendió cómo realmente era, dijo en el versículo 7 de Romanos 7, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera, dice él. No, no puede ser pecado. La ley es solamente como un espejo. El espejo te muestra que si tienes aquí una mancha, que si el pelo no lo tienes bien peinado, que si tiene algo que se te está saliendo por acá, que si los botones no están bien abotonados, te muestra todo y es muy honesta, no te va a esconder, no te va a decir si te ves lo más de bien cuando te estás viendo todo sucio, todo despeinado. Entonces, por eso él dice, de ninguna manera, no, la ley no es pecado. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley. Porque no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Ve lo que sucede? Sigamos en el siguiente párrafo y veremos qué era lo que le pasaba a Pablo. Él había leído la ley, pero no había visto cuánto alcance la ley en realidad tenía. Había leído que la ley decía no codiciarás, pero no discernía en ello estas palabras. No albergues lujuria,
deseo sensual, hasta que vio lo que realmente significaba. Pero el pecado, sigue en la página 14 ahora, sigue citando de Romanos capítulo 7. Pablo dice, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, ese deseo sensual, esa lujuria, ese deseo egoísta. De pronto él empezó a sentir que todo esto estaba dentro de él. Sigamos leyendo, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Y antes yo vivía sin la ley. Un poquito de una ilustración allí para que entendamos. Usted va manejando, va muy bien, no hay ningún problema en la calle, no hay mucho tráfico, inclusive tal vez, y de pronto se da cuenta que hay una señal que dice que debe ir a 25 millas por hora. Y usted mira a su tablero y ve que va a 40. Hasta ese momento, usted no sabía, pero cuando vio lo que dijo la señal o la ley, entonces en ese momento fue que usted se dio cuenta que estaba haciendo mal. Así es lo que él dice aquí, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Usted no sabía, no existía. Pero ahí antes yo vivía sin la ley, dice él. Lo que ustedes ven allí en esos corchetes es que se llaman, ahora se me olvidó cómo se llaman, pero no son paréntesis, son de los cuadraditos. Y tiene también letra mayúscula. Dice, esto es un comentario de Cameron, del predicador, y dice, y yo pensaba que era irreprensible, yo pensaba que de acuerdo a todos sus preceptos yo estaba muy bien, gracias. Seguimos leyendo de Romanos, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió. ¿Y qué me pasó a mí? Yo morí. Y el mandamiento que era para vida, yo encontré que era para muerte, porque a mí me mató. Yo me sentía tan bien y ahora de pronto no estoy bien. Yo pensé que estaba andando por sobre agua y ahora me encuentro que ya estoy ahogado. Sigo leyendo, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. Y si algunos están aquí confundidos, no se preocupen, va a haber más explicación en cuanto a esto, ¿ok? Apenas estamos comenzando. Y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento, santo y justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice Pablo. No, el problema no está con la ley. El problema no está con el espejo. El espejo me sigue diciendo exactamente lo que ve. La ley no es la que tiene la culpa. Aquí el problema está con el que se está mirando en la ley, con el que por fin se está dando cuenta que no está midiendo a la altura que pensaba que medía. ¿Por qué? Porque el metro con que se estaba midiendo lo habían marcado mal. Lo habían cortado por donde no era y pensaba que medía tantos metros de altura y ahora se encuentra con que no, apenas es un chiquitito. Así mismo le pasó a él con la ley. Y dice, en ninguna manera, pero el pecado, para mostrarse pecado, obró muerte en mí por lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hermanos, amigos, amigas, todos los que me están escuchando, ¿de qué nos serviría que nosotros fuéramos los jueces de lo que estamos haciendo, que si está bien o está mal? No nos serviría de nada. ¿Por qué? Porque estamos tan familiarizados con el pecado que no lo vemos como pecado. Desde que estábamos en el vientre de nuestras madres ya lo escuchábamos. Nacimos y seguimos escuchándolo. Empezamos a verlo también. Empezamos a ver peleas, empezamos a oír malas palabras, empezamos a mirar televisión, a ver, a oír, a cantar cosas que no son buenas y estamos tan familiarizados con el pecado que somos como hermanitos. ¿Qué hermanitos, verdad? Y entonces no nos damos cuenta ya de lo malo que es. Hasta que la ley viene y nos dice, mira, es así. ¡Oh! Yo ni sabía que eso era malo, porque como todo el mundo lo hace,
pero Dios nos ama demasiado para permitir que estemos engañados en el pecado, que no pensemos que es pecado. Él tiene que mostrarnos que el pecado es terriblemente peligroso, porque Él sabe que el pecado mata, ahora mismo o más tarde, pero mata. Y Él no puede tomarse el riesgo de que sus hijos vayan a morir sin saber por qué y cómo llegaron allá. Me gustaría entonces que vayamos a un ejemplo. Este ejemplo lo encontramos en el libro de Mateo. Si ustedes tienen una Biblia que tiene letras rojas en lo que habla Cristo, en las palabras de Cristo, el lugar donde vamos a ir, ustedes van a ver que tiene bastante tinta roja, porque es el Sermón del Monte y el capítulo 5, 6 y 7 van a estar rojitos, llenos de las palabras de Cristo. En el capítulo 5 de Mateo, versículos 21 al 23, vamos a ver un ejemplo de lo que Pablo estaba hablando aquí. En el versículo 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. ¿Estamos de acuerdo con esto hasta allí? Sí. Oh, no, matar, no, eso no es bueno, eso no es bueno. La mayoría de las personas piensan que matar, eso no es bueno para nada. Y podemos estar entonces escuchando esto y decir, oh, pues sí, ya lo reconocimos que es un mandamiento, ¿verdad? Y podemos decir, ya, ese ya lo guardé yo. Estoy bien ahí, porque jamás he tenido un arma en mis manos y jamás he tomado un cuchillo con la intención de metérselo a alguien por la espalda o por cualquier otra parte. No, nada de eso. Estamos muy bien con este mandamiento, el sexto mandamiento. Ahora vamos a ver el versículo 22, porque ahora entonces Cristo toma como una lupa y se lo pone a la ley para que nosotros veamos más que simplemente las palabras que estábamos leyendo. Y Cristo dice en el versículo 22, mas yo os digo, que cualquiera que se enojare locamente con su hermano, será culpado del juicio. ¡Wow! Estoy tomando proporciones diferentes, ¿verdad? Y cualquiera que dijera a su hermano raca, ¿saben qué quiere decir raca? Como cabeza vacía, tiene el cerebro vacío. ¿Eso así es tan malo? Pensaríamos nosotros. Cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno y del fuego. No hay necesidad, dice Jesús, de que usted agarre un cuchillo o de que usted tome un revólver y le meta un tiro a alguien. Si usted está guardando enojo contra su hermano, si usted está abusando de su hermano con sus palabras, si usted está causando dolor con sus palabras a su hermano, y hermano es cualquier otro ser humano, ya usted, dice Jesús, cuando le pone la lupa allí al mandamiento de no matarás, dice, ya usted entonces es un asesino. Ay, yo creí que yo estaba muy bien, pero no, estoy lejos de allá. ¿Nos sentimos ya que nos estamos muriendo? Sí, nos está matando esto. Nos está quitando esa persona, esa personalidad que nosotros creímos que teníamos y que tal vez muchas personas piensan que nosotros tenemos, porque nos conocen solamente por fuera. Pero cuando la ley de Dios nos revela lo que hay dentro de nosotros, lo que somos capaces de hacer y lo que hacemos pensando que eso es una tontería. Eso no es una tontería. Dios sabe que eso nos puede matar. Y Él dice, no puedo dejarlos. Tengo que revelarles a ellos exactamente cuál es el peligro en el que están. Un ejemplo más, en el mismo capítulo, pero vamos ahora a los versículos 27 y 28. Está hablando ahora de no adulterarás. ¿Oíste que fue dicho? No adulterarás. Ese es un mandamiento también. Vamos a ver, ese es el séptimo. El 28 entonces dice, mas yo os digo, aquí viene la lupa, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando escuchamos adulterio, tal vez muchos de nosotros decimos, no, en ese sí ya, yo sé que yo estoy bien.
Cuidado con lo que vemos. Había un canto que usábamos mucho cuando éramos niños y decía, cuidadito mis ojitos lo que veis. Cuidadito, mis ojitos, lo que veis, porque lo que entra por medio de nuestros ojos, de nuestros oídos, por medio de nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos, va a nuestro cerebro. Y si lo dejamos entrar sin filtrarlo, va a tener influencia sobre nosotros. Tenemos que tener entonces solamente el poder y el discernimiento del Espíritu Santo para poder distinguir entre lo que nos mata y lo que es bueno. Porque lo que pensamos que está bien, está seguro, no tiene nada de enfermedad, puede traernos no solamente enfermedad, sino muerte eterna. Entonces sigamos en el siguiente párrafo, estamos en la página 14. Pablo leyó la ley tal como se debe leer y esta lo mató. Llegó a darse cuenta de que lo que él pensó que había estado guardando no era lo que había estado guardando. De acuerdo con la letra de la ley, quizás él era bastante bueno, pero en lo tocante a la espiritualidad de la ley, ella lo asesinó. Él quedó completamente desnudo, diríamos también. Romanos 7:9 dice, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Eso es exactamente lo que la experiencia que el apóstol Pablo nos está contando. Al leer el resto de Romanos 7, Pablo revela una preciosa experiencia. Y finalmente en el verso 25 él dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ya estamos cerca a terminar para esta tarde. Sin embargo, no quiero que quedemos sin una palabra de confirmación del mensaje, de las buenas nuevas, de las buenas noticias que Dios tiene para nosotros. Para esto, entonces, me gustaría que dejáramos allí donde está, volteen la página a la página 15. Y vamos a leer allí el segundo párrafo. Comienza con las palabras, ¿qué es lo que realmente la ley demanda de nosotros? Les daré un segundo para que lo encuentren allí. Vamos a ver aquí las buenas noticias. Son noticias preciosas. ¿Qué es lo que realmente la ley demanda de nosotros? ¿Qué es la ley? Es la transcripción del carácter de Dios. Es una declaración de su justicia, la justicia de Dios, de su buen obrar, de su rectitud, en otras palabras, diría yo. Y esta es la verdadera razón por la cual nos mata, nos asesina. La ley quiere justicia perfecta, pero ¿de quién la requiere? De la justicia perfecta de Dios. Ella es su carácter, ella es su justicia, es su ley. Por lo tanto, ella quiere las buenas obras, no las buenas obras mías, no las buenas obras de Janet, no las buenas obras de Shirley, no las buenas obras de Tita. Requiere las buenas obras de Dios. ¿Por qué? Porque es el transcripto del carácter de Dios. No es el transcripto del carácter mío, no es el transcripto del carácter de mi esposo, es el transcripto del carácter de Dios. Así que lo único que va a calar con la ley va a ser el carácter de Dios. El carácter mío no va a calar ahí. El carácter de ninguno de nosotros va a calar. No va a quedar bien. Vamos a quedar fallos. O nos va a sobrar o nos va a faltar. Por aquí nos falta y por allá nos sobra, pero no nos queda bien. Como cuando éramos pequeños y nos poníamos los vestidos de mamá. Eran vestidos, sí, pero no nos quedaban bien. Nos quedaban grandísimos y se arrastraban, ¿verdad? En la cintura nunca nos quedaban bien. El cuello se nos bajaba hasta aquí bien abajo. Y así pasa con la ley de Dios.
¿Cuáles son las buenas noticias allí entonces? Porque si no cala nunca conmigo, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo entonces puedo guardar la ley de Dios? Allí vienen las buenas noticias. La ley quiere la justicia que Dios mismo hace, esa justicia que su vida manifiesta, y no aceptará nada menos que eso. Pero ¿saben lo que Dios hace en su amor, en su gran cuidado de nosotros, en la manera en que Él nos puede demostrar exactamente cuánto está dispuesto a hacer por nosotros? Él sabe que la ley es su carácter. Y por lo tanto dice, en vez de decirnos, tu carácter no cala, apártate. No, Él nos dice, yo sé que tú no puedes, no lo tienes y lo necesitas. Aquí está el mío, perfecto desde el principio hasta el final, completo sin una sola falla, y es tuyo si solo lo recibes, si solo permites que yo le haga un trasplante a tu carácter y te ponga el mío. ¿Son esas buenas noticias? Espero que cada uno de nosotros tengamos una sonrisa de oreja a oreja al escuchar esto. Porque si esas no son buenas noticias para nosotros, entonces, amigos, no hemos escuchado buenas noticias. Noticias como estas no existen en ninguna otra parte. Y de eso vamos a seguir hablando la próxima vez. Ya que han recibido el capítulo, y por favor háganos saber si han recibido y lo han podido abrir, si lo han podido copiar, si lo han podido imprimir. Si han tenido algún problema, háganoslo saber. Queremos ayudarles, queremos que tengan el material para que lo lean, lo repasen, puedan leer hasta adelantado, porque entre más lo pasemos por nuestro cerebro, entre más tiempo permitamos que esté pasando allí, mejor vamos a aprender estas verdades y más valor nos va a dar Dios para seguir la vida cristiana. Ahora les invito entonces a que nos postremos de rodillas, si pueden, por favor, si no pueden, por favor, no lo hagan, para terminar con una oración. Arrodillemos. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad que nos diste esta tarde de estar juntos. No solamente de estar juntos, sino de estar juntos alrededor de tu palabra. Porque esto nos une todavía más. Esto nos hace sentir que somos parte de una familia humana a la cual Dios ama con un amor indecible. Formamos parte de esa familia y no somos los únicos. Los otros que no están aquí también son parte de ella porque tú no haces excepción de personas. Por lo tanto, Señor, te rogamos que a medida que nosotros vamos entendiendo y comprendiendo estas cosas, las compartamos con aquellos que están pensando que tienen que hacer todo por sí mismos, que no hay forma de llegar, que no podemos alcanzar el blanco que nos ponemos. Pero, Señor, ayúdanos a nosotros y a ellos a entender que tú ya llenaste el blanco y que lo único que tenemos que hacer es permitirte que pongas ese carácter perfecto desde el principio hasta el final en nosotros, Señor, que no perdamos esa bendición que es tan grande por la cual pagó tu Hijo. Esta semana se celebra en muchos lugares la semana de la Pascua, celebrando o recordando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ayúdanos para que no sea una vez al año que pensemos en esto, sino que al ver lo que tu palabra nos dice, podamos entonces valorar más lo que Cristo hizo, para que nosotros podamos tener las riquezas de Él, porque Él llevó nuestra pobreza. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús.